Estás escuchando XLFM. Digital Radio, www.xlfm.ar. Nos metemos en el tema de los saqueos, sí, vamos a continuar con este tema, porque la verdad que los saqueos existieron, robos, son delincuentes, existieron, los municipios trataron de taparlo. Cuando la jueza, es como que la jueza abrió la endija, adrede, ¿no? Obviamente, informando con la verdad, no les quedó otra que a varios distritos confesar. Otros, obviamente, siguieron de cerca, monitoreando todo, pero no tuvieron conflictos. Concretamente, Morón, 3 de febrero, no lo han tenido. Pero bueno, ahora viene la otra parte, la parte más importante, más allá después del susto, del temor y de que uno de los supermercados quedó desvalijado y hay que ver si va a volver a abrir, ahí en Moreno, Reconquista, el supermercado que vimos en varios videos atacar y hasta prender fuego. Pero ahora viene la parte más importante, que es la investigación, tanto para los que llevaron a cabo estos robos piraña, me gusta decir a mí, y los que lo idearon, ¿sí? Tenemos en línea a la doctora Silvina Fernández Rosarno, que nos va a ayudar un poquito con los términos, con las cuestiones legales de esta situación. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos en Tardes Policiales por XLFM Radio. ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Bien, gracias. Me alegro. Gracias. Bueno, doctora, a ver, concretamente tenemos estos robos en Poblado y en Banda. Hay un fiscal, ahora lo voy a buscar, hay un fiscal que la causa la inició la investigación. La mayoría de los fiscales fueron por el lado del robo en Poblado y en Banda. Hay un fiscal de Zona Norte, un fiscal de la UFI de Pilar, de la UFI 3 de Pilar, que como que lo romantizó a estos hechos. Le voy a decir, le puso robo agravado por haberse cometido en circunstancia de conmoción pública, que está muy lindo, está muy linda la frase, está hermosa, pero tiene una pena que va del año a los 6 años, o sea, que tranquilamente puede ser excarcelable. En cambio, robo en Poblado y en Banda va de los 5 a los 15, o sea que si te dan el mínimo, igual te ese cumplimiento efectivo. Claro, qué romántico el fiscal, y es una linda mirada, nos da mucha esperanza, pero en este momento yo tengo pocas ganas de ser romántica, y te quisiera proponer otra idea. Primero, vamos a hacer la hipótesis más ácida de todo. Esto no deja de ser una burda copia de lo ocurrido en Estados Unidos, en California, previo a las PASO, el robo piraña a los locales de ropa, a los shopping, a los malls de allá, para lo cual en Estados Unidos se creó una ley especial porque no estaba previsto. En cambio nosotros sí tenemos previsto estas situaciones. Y ahora vamos a hacer un intervalo en lo jurídico para tratar de analizar cuáles son los móviles de todo esto. Además de ser una burda copia de lo que vieron en Estados Unidos, que les pareció evidentemente muy gracioso, pero les puedo asegurar que no les está yendo fácil a los que lo hicieron en Estados Unidos por esta ley especial. Tenemos que pensar cuáles son las motivaciones, a quién favorece todo esto, porque yo creo que es multicausal. No solamente favorece a aquellas personas quienes han cometido el delito, porque de lo que han obtenido, lo que sea que hayan robado, lo pueden generar lucro con ello, venderlo o usufructuarlo para uso personal. En primera instancia, los favorece a ellos en forma personal, ¿verdad? Pero, y luego me pregunto, ¿a quién más favorece? Porque esto no es algo que favorece a una sola persona, ni a un pequeño grupo de personas, sino favorece intereses de un orden superior. Y ahora sí voy a entrar en lo jurídico. Acá tenemos que averiguar cuál es el bien jurídico que está en juego. Por un lado, como vos bien decías, tanto el robo en Poblado y en Banda, o el robo, de acuerdo al romanticismo del fiscal, está atentando contra la propiedad. Pero sin embargo, es tan grave la situación, más allá de las motivaciones y a quién favorece,
que esto también tiene como bien jurídico en juego el delito contra el orden público, contra la seguridad de la nación, especialmente en función de lo que es la asociación ilícita. Y ahora vamos a atar ambos delitos. Por un lado, lo que es el robo en poblado y en banda, y lo que es la asociación ilícita. Lo vamos a desmembrar para que se entienda. Como vos bien decías, robo en poblado y en banda tiene que ver con los delitos contra la propiedad, está tipificado en el artículo 162, inciso 2, tiene esa pena en expectativa, lo cual les genera un cumplimiento por la mínima efectivo, además considerando que puedan llegar a tener antecedentes. Pero hay un fallo de la Cámara de Casación que dice que es suficiente que tres o más personas hayan tomado parte de la ejecución del hecho en el término de la coautoría, lo que es el artículo 45 de la coautoría, sin necesidad que integre la asociación ilícita. Y las exigencias de la asociación ilícita que sea de 3 a 10, de 3 a más personas. ¿Por qué? ¿Cómo confundirla y cómo no confundirla? En este caso en particular, no solamente no la vamos a confundir, sino que no solo tomamos el artículo 210 de la asociación ilícita, sino el 210 agravado, que se va de 5 a 20 años. Y vos vas a decir, ¿pero por qué? Porque, ¿cuáles son las características del verbo típico de la asociación ilícita agravada, que es el 210 bis? Es el que ayudara a formar parte al mantenimiento de la asociación ilícita y con su actividad ponga en peligro la Constitución Nacional. Y con el solamente hecho de que concurrieran solamente dos de las situaciones que te voy a nombrar, ya se configura la asociación ilícita. La integración de 10 o más personas que estén armadas con armas de fuego, que porten armas de fuego, que se generen estos hechos en una o más jurisdicciones. Y hay una condición adicional, que es que existiera el apoyo de funcionarios públicos. Te nombré 4 características exigidas para las cuales solamente con que se cumplan solo 2 de estas 4 que te nombré, se configura el agravante de la asociación ilícita. O sea, doctora, además de robo en poblado y en banda, la figura de asociación ilícita entraría. Cuéntale a la gente de un delito de cuánto hablamos por asociación ilícita. De 5 a 20 años. De 5 a 20 años. Y el robo en poblado y en banda de 5 a 15. Por lo tanto, estas personas tendrían aproximadamente una condena, si no tuvieran antecedentes ni demás, de entre 10 y 13 años promedio, generalmente. Sería algo así. Por supuesto que todos estos delitos, la pena en expectativa que tenemos, implica una investigación. Por supuesto. Que configure que la existencia de 10 o más personas, claro, que haya tenido, obviamente, lo estamos viendo. Claro. Y además acá... Hablamos, en el supuesto caso de que se compruebe la asociación ilícita, que esté debidamente... Naturalmente, porque uno piensa asociación ilícita y hace un paralelismo con el crimen organizado. No solamente es crimen organizado la asociación ilícita, porque acá tenemos una invitación por medios, por redes sociales, de grupos de WhatsApp, que alguien lo tiene que haber iniciado. Quien invitó, el organizador del grupo, es el jefe de la asociación ilícita. Y todos los integrantes de cada uno de esos subgrupos, que por ser parte de una red social no dejan de tener una entidad jurídica, todas esas personas son parte de esta asociación ilícita. Entonces me pregunto por qué, y le pregunto al ministro de Seguridad de la provincia, Berni, por qué solamente hay grupos aislados de personas que cada uno de ellos no representan por su jurisdicción más de 10 personas por hecho. Entonces, ¿a quién están tratando de endilgar responsabilidades cuando la ayuda es muy probable, si esto es obviamente sujeto a prueba, ha tenido que ver con funcionarios públicos? O sea, usted habla de los autores intelectuales. Por supuesto. Y lo atribuye, lo atribuye a la política, a los autores intelectuales. Claro que sí, porque es muy fácil que la vocera presidencial, en un TikTok, que es una red social que no tiene ningún tipo de investidura presidencial, estamos
directamente a un partido político, cualesquiera sean, la autoría de algo que ni siquiera se ha investigado. Entonces yo me pregunto por qué, cuando estamos hablando de focos de gente que se han manejado de esta manera como asociaciones ilícitas, porque eso es un delito autónomo, la asociación ilícita, y a la vez va de la mano con el robo en poblado y en banda, que ya lo hemos visto, pero eso se configura también en gente que se ha puesto de acuerdo para que esto sucediera así. Eso no puede estar ni escapar a la vista de la comunidad. Entonces, para que se configure el delito de asociación ilícita agravado, tienen que darse al menos 2 de estos supuestos. 10 o más personas que estén fuertemente armadas, que se generen los disturbios en más de una jurisdicción, y otro de las posibilidades es que tenga apoyo de funcionarios públicos. Con que se computen 2 de estos agravantes ya es una asociación ilícita agravada. Entonces, ¿por qué no investigan profundamente? Porque esto no es un señor en moto que coordinó con 3 o 4, hicieron saqueos multitudinarios. No, acá hay alguien que convocó a través de redes, alguien que armó un grupo de WhatsApp, alguien que agitó para que esto se llevara adelante. Entonces tiene que haber una investigación, pero lo que pasa es que tienen miedo de que la investigación llegue hasta el fondo de las consecuencias, porque se puede llegar a descubrir quiénes son los que están agitando. Claro. Totalmente. Y doctora, pregunto, ¿es muy difícil, desde su experiencia, encontrar a los autores intelectuales de hechos como estos? ¿O es muy difícil? A ver, es muy difícil, digo, desde lo básico. ¿O el tema de la injerencia política es la que lo hace difícil? Yo creo que no hay dificultades cuando hay voluntad de trabajar. Tener una calificación tan romántica como la que ha hecho el fiscal de Pilar, me parece que esto no tiene nada que ver con un estado de conmoción, que se genere un estado de conmoción de ninguna naturaleza, porque acá la única conmoción que tenemos es de la sociedad, que estamos mirando totalmente turbados, cómo la gente piensa que puede hacer lo que quiere, que no respeta el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, porque han golpeado, han empujado, han roto, han vandalizado, han golpeado policías, femeninas. Entonces acá hay muchos delitos que se tienen que analizar, pero tiene que haber voluntades, y voluntades de llegar hasta lo máximo, porque nuevamente, si alguien está diciendo esto es debido a profundas pensamientos de derecha que tienen que ver con X y X grupo, que venga de parte de una funcionaria que a la vez es vocera presidencial, que habla en un canal de TikTok sin ningún tipo de entidad, es grave, porque esto se replica en forma viral y llega a personas que por supuesto que se asustan. Entonces el agite es la conmoción nacional social que tenemos todos por lo que está diciendo el propio gobierno, que salgan y averigüen y que busquen los responsables con las pruebas que corresponden. Y los mecanismos para llegar a la verdad, hay varios. Se puede utilizar la figura del arrepentido, del delator premiado, que es lo mismo, pero tiene que tener ganas de averiguar, de saber de qué se trata. Y todos queremos saber la verdad objetiva, pero nos preguntamos, ¿a todos les interesa que esto se descubra? Bueno, ahí esa es una pregunta, un buen planteo, doctora. Yo me voy a meter en su cuestión laboral, en su trabajo. ¿Le tocó alguna vez defender a algún saqueador? Me tocó defender a una persona que estaba en una severa situación de vulnerabilidad. No existían causales de atenuación, pero sí lo que pudimos hacer es, por supuesto, dentro de lo que es los derechos y garantías que nos competen a todos, del derecho, primero al principio de inocencia, a la igualdad de armas, a la defensa en juicio, sobre todo a llevar adelante el proceso en libertad,
esta persona, luego de un tiempo, pudo lo que ellos, es muy normal escucharlos decir, que se rescataron de la situación, que llegaron a entender cuál era la motivación que tenían. En el caso de esta persona era realmente una situación de indigencia, porque estaba en situación de calle, y bueno, pudo solucionarse, pero por supuesto tiene que haber un compromiso muy grande. Doctora, ¿pero fue empujado a hacer eso? No, no es el mismo caso que estamos viendo de esta manera, de esta magnitud. Claro. Nadie armó un grupo de WhatsApp para incitarlo, lo incitó su propia necesidad. Bien. Y esto es totalmente distinto. Bueno, pero en ese caso, perdón que no me quiero meter mucho porque no me quiero comprometer con su trabajo y con el secreto profesional, pero digo, ¿ese saqueo tuvo que ver con un saqueo por comida? Exacto. Bueno, pero eso es un robo famélico entonces, doctora. Exactamente. El tema es que hay que llevarlo porque la justicia lo primero que hace es sacudirte por la cabeza todo lo que tiene que ver con robo en poblado y en banda hasta que uno comprueba, porque eso es al revés, acá siempre es al revés. La justicia tiene que comprobar que el robo no fue por comida y resulta que es la abogada o el acusado, la defensora, la que tiene que demostrar que el robo fue por comida. Claro, bueno, lo que sucede es que los libros te dicen que quien está a cargo de probar los hechos es la fiscalía. Claro. Pero no es siempre así. O sea, en la realidad uno tiene que colaborar fuertemente con los organismos del Estado como para generar las pruebas necesarias. O sea, ¿cuál es tu motivación? ¿No? Que yo siempre digo, yo quiero realmente saber qué es lo que genera la realidad de los hechos. La realidad, en el caso concreto que yo llevé adelante, era una persona que había sido expulsada del hogar en el que vivía por consumo problemático, había terminado en situación de calle y luego había cometido hechos que para él eran deleznables porque nunca los había vivido en su vida. Y nuevamente vemos lo que genera las drogas, el consumo y la falta del Estado en esto, en un régimen de salud mental, ¿sí? Que no lo tenemos, la ley de salud mental como corresponde. Como corresponde, claro. No está. Entonces, ante toda esa realidad, la primera mirada es la mirada acusadora, pero nosotros tenemos que como defensa, tenemos que explicar qué es lo que realmente está pasando. En mi caso concreto, yo tuve que mostrar las pruebas de cuál era su estilo de vida y qué fue lo que determinó un cambio radical en su estilo de vida, y había un momento bisagra entre antes y el después. ¿Y cuál fue ese momento bisagra? El día que la persona decidió tener acceso al consumo de estupefacientes, y a partir de ese momento su libre albedrío, su voluntad de tomar decisiones cambió por completo. Entonces ya quedó su mente muy con serios problemas de discernir entre el bien y el mal. Esto no es el caso que estamos viviendo ahora. Claro, no. Pero bueno, es un caso similar, no el mismo, pero similar desde la acción en sí. Obviamente para mí diferente porque en estos casos son robos, no hay robo por hambre, porque digo, si yo tengo hambre no voy a robar botella de alcohol, y si yo tengo hambre, vendo la moto que tengo, no voy a ir en moto a atacar. Pero bueno, le hago la última pregunta, doctor, y le agradezco estos minutos como siempre, con su amabilidad. Raúl Castel anoche reconoció, o al menos se adjudicó, haber incentivado estos robos, estos saqueos. De hecho, Yamil Santoro, un dirigente político de Juntos por el Cambio, lo denunció. Interviene ya una fiscalía, interviene un juzgado. Están avanzando por la instigación. Ahora yo pregunto, ¿no? Porque me parece muy bien que Yamil Santoro denuncie, como lo puede denunciar usted, pero automáticamente cuando Raúl Castel anoche reconoce o dice, que quizás es mentira y lo hace para hacerse ver, pero no importa, hay que investigarlo, y dice que él incentivó los saqueos, los fiscales que están en las causas de saqueo, ¿sí? El fiscal que interviene en el caso de Moreno por la rotura y el robo del supermercado, el de José Cepaz, los de Capital Federal, no pueden, al escuchar a este tipo, no pueden intervenir de oficio y ellos iniciar la demanda. Absolutamente, tendrían que haber intervenido de oficio en el mismo momento de haberlo escuchado. Cualquier fiscal que haya escuchado eso tendría que haber intervenido de oficio, pero estamos pidiendo demasiado, quizás a un sistema judicial que está colapsado,
que está trabajando totalmente diezmado, con falta de recursos. Quiero creer que eso es por lo cual no se lo ha llamado a que preste declaración indagatoria y se lo ha imputado inmediatamente, y fue necesario que un particular haya instado la acción penal, pero sí, eso fue una grave falencia del Estado. ¿Usted cree, doctor, a ver si le hago la última, ¿usted cree que Castel incentivó esos saqueos o forma parte de esta chicana estúpida, por así decirlo, como para hacerse ver, como para tener algunos minutos en televisión? Yo creo que es un momento en el cual, por omisión o por acción, cualquiera quiere llamar la atención. Esto es realmente, o sea, Castells es una persona que evidentemente tiene una necesidad de ego reprimida. Uh-huh. y esto le vino muy bien como para reaparecer, porque hacía tiempo que no sabíamos de él. Pero también tenemos otras personas de grupos políticos completamente opuestos con un océano de tiempo a su pensamiento político, que también están hablando de más. Me parece que es un momento donde tenemos que dejar, ya que hablamos tanto de la justicia, tenemos que dejar que la justicia actúe e investigue hasta las últimas consecuencias y cerrar un poco la boca, porque todo lo que uno dice en las redes sociales se replica en una serie geométrica que quiere decir se replica por su propio número n cantidad de veces, y lo cual es muy serio y es muy grave. Es momento de ser prudentes y dejar que la justicia actúe. Y si no actúa, hacer una denuncia como la hizo Santoro, como la pudo haber hecho cualquier otra persona con buena fe, para que esto se investigue. Doctora Silvina Fernández Rosarno, muchísimas gracias por estos minutos en Tardes Policiales por XLFM Radio. Un gusto, que tengan una buena tarde. Lo mismo, doctora, como siempre, un placer. Gracias. Estás escuchando XLFM. Digital Radio, www.xlfm.ar.